Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Saludo y te bendigo en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo. El gozo del Señor está en nuestros corazones. Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, pero a la vez Él determinó un propósito para mi vida y para la tuya. Y esa es la razón por la cual estamos acá, como instrumentos de Dios para bendecir tu vida. Así que te invitamos a que estés atento a la palabra que saldrá de la boca de Dios para tu vida. Si tu corazón está dispuesto, el del Padre, el de Dios está mucho más. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Bien, mis amados, la porción bíblica de hoy se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Vamos a leer el versículo 7 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí, a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Muy bien, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado y luego vamos a exponer el mensaje de hoy. Días atrás estudiamos el mensaje del Salmo 89, atad víctimas con cuerdas en los cuernos del altar. Y esa vez hablamos del altar de bronce o el altar de los holocaustos, de los sacrificios. También hablamos de dos personas que fueron y se ataron a los cuernos del altar con el propósito de salvar sus vidas. Adonías, hijo de David, hermano de Salomón, y Joab, para pedir clemencia. Leímos un pasaje de la ley que decía que no había salvación para una persona que con alevosía, o sea, voluntariamente,
cometía un crimen, ni siquiera que se atase en los cuernos del altar. Pero Adonías fue perdonado por Salomón. Joab no fue perdonado por Salomón. Y dijimos en esta ocasión que la intención de estas dos personas era, con ese acto estaban diciendo: nosotros somos culpables, rehusamos el juicio porque sabemos que y reconocemos que somos culpables. Así que nos ponemos a la merced de la justicia y pedimos misericordia. Y como el altar es el lugar de los sacrificios, el lugar de la expiación, donde Dios perdona los pecados de su pueblo, así que nosotros apelamos a la misericordia del rey. Eso fue lo que ellos quisieron representar. Naturalmente uno fue perdonado, el otro no fue perdonado. De allí sustraímos una enseñanza muy importante. Y es que hay dos razones por las cuales nosotros vamos al altar. Una para librarnos de la muerte y otra para morir. Pusimos como ejemplo a Jesús. Jesús no rehusó ir a atarse con las cuerdas del amor a los cuernos del altar. No se resistió. Dice que como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca. Atarse con cuerdas. Los animales eran atados con el propósito de terminar su resistencia, para que no escapasen. Porque ningún animal quería morir, como nosotros tampoco queremos morir. En todo ser humano hay un instinto de conservación, de preservación, que todos tenemos. Los animales también. Pusimos el ejemplo del matadero. Yo les puse el ejemplo que yo vivía cerca de un matadero y veía lo que sufrían los animales cuando eran llevados y oían los gritos de los demás que estaban siendo sacrificados. Jesús fue un cordero que se ofreció desde antes de la fundación del mundo. Y cuando llegó la hora, aunque sudó sangre en Getsemaní, él dijo: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús fue al altar y se ató voluntariamente. Él fue a morir. Él no fue a rehusar la muerte. Él fue a morir por nosotros. Ese es el ejemplo de Jesús. El ejemplo nuestro, en el caso nuestro, aplicamos la enseñanza. Hay dos razones por las cuales vamos al altar. La primera es a ser librados de la muerte. Cuando nosotros creímos en Jesús, fuimos a la cruz del Calvario, fuimos a buscar el perdón gratuito de Dios. Fuimos allí a ser librados de la muerte, y la sangre de Cristo nos libró del pecado y de la muerte, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Así que todos los creyentes, el día que creímos, fuimos al altar para ser librados de la muerte, como Adonías y Joab. Pero Dios, ahora que hemos creído y que ya fuimos librados de la muerte eterna, nos manda, nos ordena a ir de nuevo, pero esta vez para morir. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estudiamos a Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Racional culto. Entonces hablamos de un sacrificio vivo. Decíamos que no había tal cosa como un sacrificio vivo. A Dios no se le presentaba un holocausto vivo. El animal tenía que morir, y la sangre tenía que ser rociada en los cuernos del altar. Tenía que ser untada en los cuernos del altar, y tenía que ser derramada en el altar para que hubiera expiación. Así que ahí hay algo que tenemos que entender. Para que el sacrificio sea vivo,
la víctima tiene que estar muerta. ¿Por qué? Porque muriendo a la carne vivimos para Dios. Porque Dios nos definió lo que es la cruz. La cruz no son los problemas ni las crisis que nos vienen. La cruz no es la suegra. La cruz no es la esposa peleona, rencillosa. No es el esposo cabezón, obstinado, déspota, macho. No es ese. Ese es tu prueba. La cruz es, si alguno quiere venir en pos de mí, seguirme. ¿Hacia dónde fue Jesús? Hacia la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz diariamente y sígame. Negarse a sí mismo es la cruz del cristiano. Cuando usted decide hacer lo que no quiere, que eso es lo que Dios te pide. Todo lo que es del mundo, lo de la carne, es contrario a lo que es Dios. Amén. Tú tienes un sueño, por ejemplo, de irte a Florida y está allá. Este es el sueño de tu vida, retirarte allá. Pero Dios te quiere en el Bronx, allí en la Nazaret de Nueva York, donde se dice que no puede salir nada bueno. Amén. Aquí hay un ministro nuestro que su sueño era Carolina del Norte. Y él siempre decía: yo, Pablo Colón, prisionero de Jesucristo en Nueva York. Toda la vida, desde que Dios me usó para su conversión y luego formándolo en el ministerio, toda la vida, pastor, ¿qué hago yo aquí? Yo sufría y yo lo vi morir y le decía: Pablo, disfruta tu muerte. Hay un pastor amigo que me decía: yo los felicito a ustedes que están en esta ciudad, que viven en el Bronx. Digo yo, no es que nos gusta, es que Dios nos mandó. Hay un misionero que vino una vez del África, esto es real. Estaba predicando en una congregación y él hablaba de las aventuras en el África, de las cosas que sufrió. Comió hormigas, insectos. Habló de cuántas veces durmió al aire libre, en peligro de fieras. Bueno, y habló de todas las penurias en el África. 40 años estaba jubilado y viejito. Y cuando terminó de predicar, vino alguien y se le acercó y le dijo: hermano, ¿a usted le gustaba su trabajo? Dice: que si me gustaba mi trabajo. Pues claro que no. Pero ¿cómo que uno le gustaba? No, jamás, no me gustaba. Pero usted está bromeando, usted no entendió mi pregunta. No, yo la entendí. Usted me está preguntando que si me gustaba el trabajo en el África. Yo le estoy diciendo que no me gustaba para nada. Y miren cómo contestó: mi esposa y yo más o menos tenemos un gusto refinado. No nos gusta vivir entre fieras, entre animales. Nos gusta, como ustedes en América, ir con el carrito al supermercado. Allá no vamos. Allá hay que comer lo que aparezca, insectos, lo que sea. Yo no, dice, a mí me gustaría vivir como ustedes viven, con aire acondicionado, todo bien. Y allá en mi habitación lo que huele es a excremento de cabras y animales. Dice: a mí eso no me gusta. Pero esto no es un asunto de que me gusta o no me gusta. Es que Cristo me lo pidió, me envió, y el amor de Cristo me constriñe. Eso es la cruz. Eso es la cruz. Hacer lo que no me gusta por causa del Señor, porque Cristo tampoco amó la cruz. La amó porque amó al Padre, pero no porque le gustaba morir. Por algo sudó sangre, diciendo que no se haga como yo quiero. Pero dice que por el gozo puesto delante de él, el gozo de que iba a llevar muchos hijos a la gloria, pero más todavía el gozo del Padre que iba a cumplir su propósito en él. Como dice Isaías 53, la voluntad de Dios fue prosperada en él. Esa es la cruz. Quizás te gusta una mujer, una novia y estás como Sansón diciéndole a los padres: elígeme esta porque esta rompió los 27 boleros del alma. Esta me hace temblar como un cangrejo en un cubo. Elígemela. Pero dice: esa no es, o ese no es. No se haga como yo quiero, pero sí como tú quieres. Eso es morir. Negarse a uno mismo.
Esa es la cruz. Ahora, díganme, ¿cuántos de nosotros cuando los amarran no? Bueno, por eso es, dice, atad con cuerdas de amor, con cuerdas. Las cuerdas es el amor. Con cuerdas humanas te traje con cuerdas de amor. Dios entiende tus pataleos en el altar. Si pudiera escaparme, pero no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Amén. Amén. De la única manera que podemos dar a Dios un sacrificio vivo es muriendo, porque muertos a la carne vivimos para Dios en Cristo. Es igual cuando rechazamos el pecado. Nosotros no pecamos más porque no tenemos más oportunidades. Pero el mismo deseo que tenemos por pecar, ese mismo deseo que tenemos por no pecar, que es la batalla. Voy, no voy, sí, no, ay Señor, ayúdame. Somos tentados de acuerdo a nuestros malos deseos, ¿o no? Claro. Pero usted dice como José, no voy a dañar mi vestidura blanca. Yo soy de Cristo, llamado a un reino de santidad y salvación. Entiendo, no es que Dios me libró del infierno, aunque me libró del infierno. El librarme del infierno es una manera de que yo viva para Él. Y estoy diciendo eso con énfasis, porque el cristianismo se ha concentrado en que me libró de la ira. Me libró de la ira. Sí, está bien, pero te libró de la ira para ser trasladado al reino de su amado Hijo. Para que tú vivas para Él. Para la gloria de su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces ya saben por qué se atan los animales y por qué Dios lo tiene que atar a usted. Pablo, esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios. El pataleo. Ese fue el primer mensaje. El segundo fue que aquí dice Isaac hizo una pregunta muy importante. Padre, por años estoy adorando contigo y siempre hay un cordero. Aquí yo veo leña, yo veo cuchillo, yo veo fuego, pero yo no veo lo más importante. Yo no veo el cordero. Qué adorador más sabio. Sabía que para que hubiera adoración tenía que haber un sacrificio. Y Abraham, por fe, dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, un tipo de Cristo y el Padre hacia la cruz. Ya hablamos de eso. Pero después que Abraham iba a matar al muchacho, dice ahí dice en la narración que lo ató. Dice que puso la leña sobre él, Cristo llevando la cruz, y luego lo ató. Hermanos, aquel altar era improvisado. No era como el de bronce con los cuernitos acá. Era ahí quizás una piedra, pero lo ató. Ahora yo no sé cómo lo ató, pero lo ató. Y la pregunta mía es, si Isaac se ofreció, ¿por qué lo ató? Es importante atarse. Amén. Amén. Atarse. Atarse es un tipo de pacto, de compromiso. De que átame porque yo no me quiero soltar. Es como el matrimonio. No, vivamos juntos, eso no importa. No, fírmame el contrato ahí. Fírmame el contrato, vamos al asunto. Para ti es un papel, pero a mí es garantía de que tú no te vayas acá. Esto es para siempre. Si te voy a dar mi vida, dame la tuya. Déjate de cuento ahí. Déjate de cuentos de novelas, de fantasías, de románticas y cosas acá. No me venga con poesía, que sin ti vida no habría ni estrella, ni poesía, ni sol de mediodía. Sin ti el alma que vacía. Ven aquí a cumplir aquí el compromiso del amor y déjate de cosas. Así dice Dios también. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Obedéceme, déjate de cosas. Guárdate los cánticos. Comprométete conmigo. Átate voluntariamente. Hermanos, yo creo que no era necesario atar a Isaac. Si el padre le habló y él se ofreció, ¿por qué atarlo? Que Dios conoce la naturaleza humana. Sí, voy. Como el hijo que dijo, voy. Y a última hora,
No, uy, ¿qué pasó? Se me fue el cordero. ¿Sabe los corderos que se han ido de las manos al Señor? Ay, 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 ay. El Señor es sabio. Él la compromete, Él ata. Él ata. Escúchenme. Pero Jehová Jireh, que fue lo que Abraham dijo por fe, Jehová Jireh. Y después que Dios le dijo a Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ya yo sé que tú lo ofreciste desde que saliste de la casa. No tienes que matarlo, ya lo mataste desde que saliste. ¿Cuántos saben que Dios conoce el corazón? Lo que yo les dije, Dios nos pone a decidir, o mueres ahora o mueres después. Abraham murió cuando salió de la casa, no tuvo que matar al muchacho. Jonás no quiso morir y se murió no sé cuántas veces. Lo pusimos de ejemplo la semana pasada. El faraón se endureció y Dios lo ayudó, lo endureció más. Pero al final de cuentas tuvo que hacer la voluntad de Dios. ¿Mueres ahora o mueres después? Pero hay que morir como quieras. No importa cuánto patales, vas a morir. ¿Por qué? Porque en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh no es que Jehová te va a dar una casa, aunque Jehová te la va a dar y te la puede dar. Pero bíblicamente hablando, Jehová Jireh no es como se ha aplicado. Jehová Jireh es que Jehová provee el sacrificio. Ese es el primer contexto bíblico. Aunque se pueda aplicar a otra cosa, Jehová Jireh es que Jehová provee sacrificio. Amén. Cristo fue provisto en el monte de Dios en la eternidad. Provisto. Por eso cuando llegó la hora, dice, ha llegado la hora de la cruz. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame. No, yo para eso nací, voy para allá. Pongo mi frente, me determino a ir a la cruz. Porque en el monte de Jehová en la eternidad, yo fui un cordero provisto. Yo soy una provisión para morir en lugar de la humanidad. Y Él nos rehusó, porque Él sabía que era provisto. ¿Qué dije? Provisto. Muy bien, eso en cuanto a Jesús. En cuanto a ti y a mí es igual. Tú eres ofrenda para Dios. O no son los gentiles una ofrenda para Dios, dice Pablo. No dice que ofrezcamos nuestras vidas en sacrificio vivo. No dice que tomemos su cruz y le sigamos. Un discípulo sigue al maestro. Cuando dice sígame, está hablando, yo voy hacia la cruz. Vayan ustedes conmigo detrás, porque son discípulos. La palabra discípulo significa el que sigue a su maestro. Él fue a la cruz, nosotros también. Él fue a la cruz para librarnos de la muerte, a morir para librarnos de la muerte. Nosotros cuando querimos fuimos para que Él nos libre de la muerte. Pero ahora vamos para morir con Él. Uno murió, luego todos murieron. Para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el cristiano sabio dice, yo fui una ofrenda provista en el monte de Dios. Cuando tú vas al monte de Dios, a Horeb, el monte de Dios, ese monte más tarde fue el monte donde se hizo el templo. Ahí. El monte de Horeb fue el monte donde se hizo el templo en Sión, la ciudad del gran rey. Y en el monte de Dios hay un decreto del Padre, y es: tú eres un sacrificio para mí en olor fragante. Te elegí para que mueras en mi monte y te dediques a mi cuerpo, alma y espíritu, para que no hagas lo que tú quieres, sino lo que yo quiero, porque eso es morir. Y pusimos el ejemplo de Jonás, que Dios le dijo a la paloma. Jonás significa paloma. Yo te elegí a ti para ir a Nínive y no voy a elegir a Isaías, ni a Jeremías, ni a nadie. Eres tú que vas. Pero ustedes saben que se resistió y al final de cuentas tuvo que hacerlo. ¿O no tuvo que hacerlo? Fue provisto. El faraón fue provisto, tuvo que hacerlo. Abraham fue provisto, pero murió antes de salir. Tomó a su muchacho y dijo: se lo dedico a Dios. Tuvo que morir porque ya murió. ¿Entendieron? Ahora, déjame hacerte la última aplicación de lo que significa Jehová Jireh, espiritualmente hablando.
En nosotros como adoradores, la mejor ofrenda que le podemos dar a Dios es una ofrenda que Jehová produce en nosotros. Esa es la mejor ofrenda. De hecho, cuando analizamos una ofrenda en el espíritu, lo que la Biblia dice, adorar a Dios en espíritu, profundamente adorar a Dios en espíritu, es adorar a Dios de acuerdo a su naturaleza. Dios es espíritu y los adoradores le adoran en espíritu. Pero espíritu no es simplemente una naturaleza en cuanto a dimensión, porque el diablo también es espíritu. Está hablando ahora de naturaleza santa. Dios es santo. El hombre que está en nosotros, el nuevo, fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando una ofrenda que Dios produce en ti, esa es la mejor ofrenda, porque no eres tú adorando, es Cristo adorando en ti. Jesús dice: con mis hermanos te alabaré. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por ejemplo, dice Pablo: hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu gime en nosotros con gemidos indecibles. Cuando yo comencé a andar en la vida del Espíritu, comencé a ver cosas que sucedían en mi interior y yo no las entendía. Por ejemplo, la primera vez que Dios me dio un clamor por Israel, yo no estaba pensando en orar por Israel. Me cayó un clamor, una cosa indecible, y yo decía palabras tan raras que yo decía: ¿pero qué es esto? Primeramente, yo no estoy triste y estoy llorando con gemidos indecibles, pero yo no estoy triste. Además, yo no tengo carga por Israel. ¿Y qué es esto? Yo oraba y Dios decía en un lenguaje profético, con ejemplificaciones bíblicas. Y Dios se lamentaba como una endecha diciendo: Israel, mi pueblo, te amo, Efraín, y cosas raras. Y le decía Dios a Israel cómo me rechazaste, y el dolor más grande que tú me has producido fue rechazar a mi hijo. Pero un lenguaje que no es hermano. Yo no te lo puedo decir ahora. Yo decía entre mí: pero no soy yo. Pero yo no tengo esa carga por Israel. Yo no estoy triste. Y este lenguaje es muy pulido para mí. No soy yo que estoy orando. Hasta que el Espíritu me hizo entender que cuando yo oro en el Espíritu es Cristo. Miren la cosa: Cristo intercediendo allá en el cielo por Israel, a través del Espíritu Santo lo produce en mí, y yo le sirvo a Dios de boca. Señor, Señor. Esa es la mejor ofrenda. Si los levitas fueran sabios aquí, no hubiera que estar componiendo canciones, porque las mejores canciones son las que Dios aquí, cuando salmiamos aquí, que sale voluntariamente, espontánea en el Espíritu, es la mejor canción. Toma esa y grábala y verás que tendrá la U de la unción, porque ya es una ofrenda aprobada por Dios, una ofrenda que Dios puso en tu boca. La puso en tu boca. Jehová Jireh, Jehová la proveyó, la puso en tu boca. ¿O no dice la palabra que nuestras obras fueron preparadas desde antes para que anduviésemos en ellas? Eso es andar en el Espíritu, andar en las obras preparadas. Amén. Cuando Dios te toca por amor y tú dices: Señor, y tú le traes lo que sea, eso es lo mejor, porque Dios lo puso en ti. Por eso yo, cuando Dios me manda a pedir dinero, que casi aquí no ocurre, porque Dios nos ha enseñado que la iglesia se sostiene con los diezmos y las ofrendas, y si somos fieles habrá alimento en mi casa. Ustedes saben ya lo que Dios nos ha enseñado. A veces pero cuando no hay, dice que cuando no hay pedimos. Nunca hemos pedido para el presupuesto de la iglesia, pero por ejemplo ahora la construcción no tenemos, pedimos. Pero siempre, a veces me dice: pastor, usted no desanima casi cuando pide. Porque yo cuando pido, hago como hizo Dios en la guerra. El que está recién casado, que se vaya a atender a su novia, a su mujer. El que compró una viña, que vaya y la disfrute. El que tenga miedo, que se vaya de la guerra. Hicieran hoy eso y ni 100 fueran a la guerra. Así es Dios. Amén. Cuando yo pido, digo así: hermano, les va a dar a Dios. Si tú no estás convencido que Dios está pidiendo, no lo hagas. Si no nace en tu corazón, no lo hagas. No des porque los demás están dando. No den porque pastor, no quiero apoyar a ese. No, eso no es para apoyar. Eso es si Dios lo pone en tu corazón. Aún los fariseos, que eran, ustedes saben cómo eran, rechazaron la ofrenda de Judas porque era de sangre. El ministro sabio nunca permite que entre a la tesorera del Señor una ofrenda de egoísmo. Por eso no me gusta estar negociando. Dale para que Dios te dé. Eso es como las indulgencias en el siglo XVI, que estaban vendiendo el perdón de Dios. Solamente que ahora, en vez de perdón, estamos vendiendo bendiciones. Dios te va a dar una casa, te va a dar esto, te va a prosperar. Pero eso no fue lo que yo aprendí en la Biblia.
Amén. Todo es de Dios. Y cuando tú lo reconoces con tu corazón impresionado, agradecido, tocado, tú se lo das a Dios. Eso es Jehová Jireh. Jehová produjo en ti el amor, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la obra del Espíritu Santo en ti. Eso sube al cielo en olor fragante por causa de Cristo, a través del Espíritu, en un corazón que ama y reconoce a Dios. Eso es Jehová Jireh. Eso en el monte de Jehová fue provisto. Así que yo te lo digo de aquí en el nombre de Dios. Nunca traigo una ofrenda de envidia, de celo, de competencia o de negociación para Dios, con Dios. De lo recibido de tus manos te damos. No traigan, por favor. No queremos nosotros administrar maldiciones. Queremos administrar bendiciones. Y bendición es eso, Jehová Jireh. Una ofrenda que sale del corazón. ¿Entendieron? A veces hablamos en lengua, y viene una palabra. Eso es Dios en ti. Una adoración que sale en el momento, un cántico que sale, una intercesión. Una intercesión. A veces Dios no te deja dormir y sientes una carga por el hermano fulano y te levanta a medianoche en agonía a orar por esa vida, a orar por esa vida. Y tú, ¿y por qué tú ya estás tan preocupado? Es Dios en ti orando por el hermano. Déjate usar. Eso es una ofrenda de intercesión a favor de alguien. Eso es Dios en ti, pasando por ti. Y en última instancia, cuando oramos en el Espíritu, es Cristo en ti. No eres tú, es Cristo en ti. Cuando tú das una ofrenda de amor, no eres tú eres egoísta. Como la persona que me regaló el auto, que me dijo, pastor, yo no se lo quiero dar, yo lo quiero comprar para mí, pero Dios me dijo que se lo compre a usted. Y yo dije, ahora entendí que esto es obediencia, esto no es generosidad, es obediencia. Dios nos mandó aquí a regalarlo todo, videos, libros. ¿Y qué iglesia generosa? ¿Qué generosa? Si total la ofrenda, ¿quién la da? Usted. ¿A quién se la da? A Dios. ¿De quién es la ofrenda? De Dios. Y Dios dice, ahora dásela a mi pueblo. ¿Quién es generoso? Dios. No somos nosotros. Vamos a las naciones y los pastores, ay, nadie hace eso. Bueno, porque la iglesia lo que anda detrás de otra cosa. Pero nosotros no somos buenos. Hay gente que toma el dinero del Señor, lo usa en edificios, lo usa en propaganda, lo usa en un montón de cosas. Y nosotros lo usamos para edificar a la iglesia. O no le dio Dios a Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Pues no estamos interesados por ustedes solamente, sino por la iglesia de Cristo en las naciones. La amamos, la celamos, gemimos por ella. Porque el que ama a la iglesia, ama a Cristo. Y el que no ama a la iglesia, no ama a Cristo. Pues el amor de Cristo se manifiesta amando a la iglesia. Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Cristo está allá arriba, pero la iglesia está aquí abajo. Nosotros generosos, no, Dios en nosotros, haciendo su voluntad. Y la voluntad bendice al pueblo. ¿Quién es generoso? Dios. Te voy a decir cuando Dios está hablando. Dios me dijo un día, ¿tú quieres saber distinguir mi voz? Cuando mi voz te diga algo que tú no quieres hacer, soy yo. Toma, saca del banco $500 y dáselo al hermano fulano para pagar el alquiler. Esa voz ni es del diablo, ni es tuya. Porque el diablo de generoso no tiene nada. El diablo te puede decir, $500, estás loco. Jamás, va a venir tu presupuesto. Y tú, voy a tener menos. Oye esa voz, que esa es la de Dios. Eso es Dios atándote a los cuernos del altar. Una ofrenda por mí. No, Señor, que me van a quedar menos, que no tengo para comprar carritos. Sí, pero dáselo al hermano. Ahí está. Y cuando tú saques el dinero y vas y se lo das, ¿qué pasa? Ahí fuiste amarrado, venciste. Y el hermano dice, gracias, Padre. Si no hubiera sido por ti, Señor, por ti, me hubieran botado del apartamento. Pero gracias, Padre. ¿O no dice Pablo que obedecer a Dios y ser generosos cuando Él obra en nosotros abunda en acciones de gracias para Dios? La gente bendice a Dios por causa tuya. Y tú estás como el burrito que iba entrando a Jerusalén con Cristo encima. ¿Han oído la historia? Que fue donde los otros burritos, después que terminó todo, y dijeron, oye, qué experiencia tuve en Jerusalén. ¿Qué te pasó? Oye, yo entré a Jerusalén y todo el mundo sana, bendito, bendito.
Y me tiraban los mantos y todo. Y otro burro le dijo: no seas burro, que no eras tú, no eras para ti, sino para que estaba encima. Amén. ¿Cuántos burros hay pensando que lo están halagando a ellos? Cuando tú estás lleno de unción. La Biblia dice que la unción hermosa es rostro. Y la gente se acerca a ti por la unción y tú: no me toques, no me toques. Pero si tú eras una basura y el aceite te puso hermoso, no es tuyo el aceite, es de Dios. ¿Por qué le cobra a la iglesia por algo que es de Dios, que te lo dio? ¿O no dice la Biblia que los dones son para la obra del ministerio, para perfeccionar a la iglesia? Ahora, Señor, en el monte de Jehová fue provisto. Cada vez que tú haces una obra buena, no eres tú, son obras preparadas de antemano. Lo que Dios te está diciendo es: de la única manera que las puedo hacer es si tú mueres. Porque si estás vivo, tú no vas a querer. Muerto es que tú dices: un muerto no se resiste a nada. Los muertos no huelen, no patalean, no tienen hambre, no tienen deseos, no tienen voluntad, no tienen nada. Por eso es que muerto tú le sirves a Dios. Vivo no sirves para nada. Vivo ni el diablo te quiere. Dios te quiere muerto. En el monte de Jehová fue provisto. Todo lo que sale de ti, que tú eres guiado por el Espíritu, es Dios en ti. Y eso es la mejor ofrenda, la mejor obra. Dios en ti. En el monte de Jehová fue provisto. Así que cuando te preguntan: hermano, ¿por qué estás haciendo eso? En el monte de Jehová fue provisto. Ya esto fue calculado desde la eternidad. Simplemente estoy obedeciendo a Dios para que Dios haga en mí lo que quiera, para bendecirte a ti o a la iglesia. Amén, mis hermanos. Muy bien. Ya están listos. Ahora viene el mensaje de hoy. Sí, porque sin aquello no entienden esto. Muy bien. Aquí, miren, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Génesis 22:13. ¿Se olvidaron ya? Se quedaron en el repaso. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Diga: trabado. Ay. Entiendan ahora: antes de tú ser atado en los cuernos del altar, camino hacia allá, Dios te traba antes. Si eres una víctima provista, Dios te traba antes. ¿Y sabes por dónde Dios te traba? Por los cuernos. El altar tenía 4 cuernos, pero antes de yo atarte en los cuernos, Él te ata a ti por tus cuernos. Te traba por tus cuernos. Digo, si eres una ofrenda provista. Todo creyente es una ofrenda provista para Dios. Ahora, vamos a ver qué significa eso por los cuernos. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Véngase conmigo a Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículo 69. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice aquí, para que entiendan: Zacarías, el padre de Juan el Bautista, después que Dios le desató la lengua, se quedó mudo porque fue incrédulo. Ahora Dios se la desata cuando vio la gloria de Dios. 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68. Dice 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aquí, poderoso es cuerno. En otras palabras, nos suscitó un cuerno de salvación. Y literalmente ahí la palabra original no es poderoso, sino cuerno. Hablando que Cristo como rey
era poderoso. Nos ha suscitado un cuerno poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué cuerno es poderoso? Porque la fuerza de un animal está en sus cuernos. Vengan otra lectura. Segunda de Samuel, capítulo 22. Muy bien, vamos a leer del 1 al 3 para que entendamos. Habló David a Jehová las palabras de ese cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Y dice: Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. El fuerte de mi salvación es el cuerno de mi salvación en hebreo. Fuerte es cuerno. Diga: fuerte es cuerno. Jehová es el cuerno de mi salvación. Muy bien. Te puedo seguir mostrando textos, pero cada vez que ustedes ven en la Biblia, me dio fuerza como el búfalo, es cuerno como el búfalo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el cuerno en la Biblia es un tipo de fuerza, diga fuerza, de poder, de autoridad, de gobierno. ¿Recuerdan ustedes en las visiones de Daniel? Y una bestia salió del mar y tenía 10 cuernos. Y después dice interpretando, y si ahí se levantaron 10 reyes. Y este cuerno destruyó 3 cuernos más. Pues significa, venció 3 reinos más. Cuerno significa reino, gobierno, autoridad. ¿Por qué? Porque el cuerno era la defensa del animal. Diga: el cuerno es la defensa del animal. Es la fuerza del animal. ¿Han visto ustedes los animales peleando por el territorio en la selva? Los animales son territoriales. ¿Lo han visto ustedes? ¿Cómo se imponen? Ahí está la defensa del animal, ahí está la fuerza, ahí está el poder, ahí está la autoridad del animal. Él impone su autoridad por su fuerza. O no dicen, no dice el dicho que el toro se toma por los cuernos. Antes de Dios atarte a los cuernos del altar, te traba antes en el zarzal. Después, en el próximo mensaje hablaremos por qué en el zarzal. Pero ahora vamos a hablar de por qué te traba. ¿Y por qué por los cuernos? Porque los cuernos es tu fuerza, tu autoridad, tu aspecto fuerte, donde está tu resistencia, donde tú te crees poderoso, vencedor. En otras palabras, en el proceso de Dios para llevarte a atarte a los cuernos del altar, Él comienza a debilitarte. Y dice: para que no tengas que patalear mucho allá, déjame debilitarte aquí. Total, te estoy ayudando. Imagínense ese pobre animal detrás de Abraham. ¡Bé! ¡Bé! ¿Saben ustedes por qué no escapó? Porque Jehová ayer lo tenía por los cuernos. Tú eres un sustituto, tú eres ofrenda, fuiste predestinado para esto. Jehová Jireh, en el monte de Jehová fuiste provisto, carnerito. No te resistas. No les he enseñado yo a ustedes que no hay domador de caballos salvajes como Dios.
Ustedes han visto en televisión el deporte de domar animales. Miren, hermanos, escuchen. Miren, Jesús iba a entrar a Jerusalén. Necesitaba un asno. Lo mandó a buscar. Díganle, si te pregunta por qué lo está desatando, dile que el Señor lo necesita. La Biblia dice que ese animal nunca nadie lo había montado. Sin embargo, la Biblia no dice que se resistió. Quizás se resistió. En el monte de Jehová fue provisto. Tú fuiste elegido entre todos los burros para que me sirva de cabalgadura, para entrar triunfante. Tranquilo, entra suave. Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Bueno, miren, hermanos, la Biblia dice que Dios cabalga sobre los cielos, cabalga sobre los querubines. No va a cabalgar sobre ti. Santo Dios. Si cabalga sobre los cielos, cabalga sobre los querubines. Ay, Señor. Cuando Jehová dice, te voy a domar, y tú con los cuernos, no hay torero como yo. Venciste, Nazareno. Desde ahora será lenguaje entre nosotros. Hermano, ¿qué te pasa? Aquí estoy trabado en mis cuernos, hermano. ¿Qué me tiene Jehová? Y a esto que no tengo fuerza. A esto le llaman trato, le llaman desierto, le llaman yo no sé qué. Pero Jehová me está debilitando para que no me le resista. Y como cordero se ha llevado al matadero. Hasta que yo diga como Romanos 8, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y llevados como cordero al matadero. Por causa tuya. El Señor es sabio. Imagínate que te lleve con toda esa fuerza de tus cuernos, de tus defensas, porque esa es la defensa del animal. ¿Sabes la defensa que tenemos? La mujer que me diste, la suegra que me diste. No porque me discrimina, porque soy hispano, porque soy negro, porque soy qué sé yo. No, la culpa no es mía, la culpa es de tu señora. Los psicólogos llaman defensa a eso. Echarle la culpa a los demás, excusarte, todas las cosas que hacemos. Para resistirnos, culpar a los demás, excusarnos, tantas cosas. Dice Dios, Señor, sácame de aquí. En el monte de Jehová fuiste provisto. Nadie te escapa. Nadie te libra. No te resistas más. Cuando caigas vencido en tu debilidad, entonces te cargaré y te llevaré al sacrificio, porque eres mío. Te he provisto para esto. Hermanos, los hombres de Dios, todos cayeron en los aspectos de sus vidas que eran más fuertes. Abraham era el padre de la fe y 2 veces expuso a su mujer por temor y dijo que era su hermana. Y el padre de la fe dudó y mintió. Samuel era el vidente. Se destacaba porque era vidente. Sin embargo, cuando fue a buscar el ungido de Jehová, no vio. Se convirtió en un novio, no vio. No vio. El hombre que se perdían las burras y decía dónde estaban. Y fue elegido para ungir al rey, y cuando fue a buscar al rey no lo encontró.
Porque se puso a mirar con sus ojos, con su vista. El vidente no vio el día que tenía que ver. El fuerte, ahí estaba trabado en sus cuernos. Dice Dios, te voy a demostrar que el único que ve soy yo. Ustedes los hombres andan por la vista, yo soy el invisible. Elías, ¿por qué se destacaba Elías? Por su valor, por su fuerza, por su poder, por su fe. Eso debe descender el fuego del cielo. Cuando Acab lo fue a buscar y le dijo, tú eres que tú perturbas a Israel. No, tú y tu casa y tu mujer son los que perturban. Tú saliste a buscarme, yo te ordeno, reúneme a Israel en el monte Carmelo. Ajá. Ahora le está dando órdenes al rey. Y el rey lo anda buscando para matarlo. Es Elías. Cuando se vio solo, el único que daba era él y procuraba matarlo, le cayó una depresión de psiquiatría, hermano. Si un psiquiatra hubiera visto a Elías, lo hospitaliza en el monte Sinaí. De hecho, para allá fue que fue, para el monte de Oreb. Allá Dios lo metió en un tratamiento de 40 días. Estaba tan deprimido. Yo no soy mejor que mis padres, prefiero la muerte que la vida. El hombre es fuerte y estaba deprimido, trabado por los cuernos, siendo debilitado, para mostrar que el único que tiene cuerno de salvación es Jehová. Nos ha suscitado un poderoso Salvador. David se caracterizaba en su reino como un tipo del Mesías, porque su reino es un reino de justicia. De hecho, cuando Natán lo quiso pescar en su propio delito, le contó una historia triste de injusticia y David se indignó. Ese hombre es digno de muerte, debe pagar 4 veces tanto de acuerdo a la ley. You are that man. Tú eres ese hombre. Porque era un hombre que tenía un concepto de justicia muy elevado como rey. Sin embargo, cometió la injusticia más grande de su vida, tomando una mujer que era de uno de sus hombres más leales. De hecho, a un borracho Urías no cedió. Borracho, Dios. ¿Cómo voy yo a estar con mi mujer si mis hermanos están peleando en el campo de batalla? Eso no fue lo que yo aprendí. Yo aprendí lealtad en el ejército de Jehová. Yo voy a estar de vacaciones cuando mis hermanos están exponiendo sus vidas. A los hombres leales, íntegros, el diablo no los pesca, porque siempre miran hacia la integridad. Y David cometió uno de los grandes errores e injusticias. El hombre justo en cuanto al reinado se refiere. Y el Pedrito, ¿recuerdan a Pedro? Aunque todos estos te negaren, yo no te voy a dejar. Eso se llama confianza en sí mismo. Escuchen ahora. Ahora concentrémonos en Pedro, el autosuficiente. El Señor se le acerca a Pedro y lo va a llevar a la cruz. Y lo quiere atar a los cuernos del altar. Pero el Señor lo quería muerto. Muerto cuando usted reconoce su debilidad y admite que solo la fuerza está en Dios. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy poderoso. Y cuando tú eres débil, cuando Dios te traba y te quita la fuerza. Yo estudié, yo me gradué, yo soy ungido, yo tengo 40 años en esto. A mí nadie que me venga. Aquí mi Dios me puso, la autoridad soy yo. Dice Dios, cae, sigue bailando. Te lleve trabado en tu autosuficiencia, donde tú crees que eres fuerte, donde está tu defensa, los cuernos, tu poder, donde está tu autoridad, donde está tu voluntad. Porque ahí, trabar los cuernos es vencer tu voluntad soberbia que se opone a mi propósito. La voy a debilitar hasta que diga, no se haga como yo quiero, lo que tú quieres, Señora. Te voy a poner el ejemplo de Pedrito.
Señor se acerca donde Pedro y le dice: Pedro, el diablo te me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Se lo está advirtiendo. ¿Qué quiere decir? Que yo te voy a negar. Aunque todos estos te negaran, yo, Peter, nunca. Yo, Pedro, significa, ¿qué dice Pedro? Piedra. ¿Acaso tú no dijiste, tú eres Cefas, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia? Tú dijiste que aquí el fundamento soy yo. Y ahora viene a decirme que yo te voy a negar. Verá cuán fuerte es tu fundamento. Jesus. Guerra avisada no mata soldados. Satanás te me ha pedido, Pedro, para debilitarte en el zarzal. Y te voy a trabar, Pedrito. Y te voy a mostrar que tú eres débil. Aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Y le dijo: Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, tú vas a cantar antes que el gallo 3 negaciones. Si tu cántico sabes escuchar mejor primero que el del gallo, no el año que viene, esta misma noche. Dice Pedro: vamos a ver quién es quién aquí. Está Pedro con el cuerno. Nadie como yo. Tranquilo. De momento van a aprender. Y Jesús, cuando lo elige a él, junto con 2 más, para que vengan, mi alma está triste esta noche, hasta la muerte. Como ser humano yo necesito simpatía. Necesito que mis amigos estén conmigo en la noche del gran conflicto, donde voy a sudar sangre. Y le dice: Pedro, ven conmigo. Y me veo a Pedro, diciéndome que lo va a traicionar, y me elige para que esté con él. Yo no lo entiendo al maestro. Anuncia que yo lo voy a traicionar y me elige para que esté con él en intercesión. Yo pertenezco al ministerio de la intercesión. Yo soy anciano, yo tengo autoridad, a mí me ordenó el Señor. Él pensaba que el Señor lo estaba eligiendo porque él era fuerte, y lo estaba eligiendo para que se fortalezca en su debilidad, pero él no lo entendía. Cuando Jesús 3 veces sudando sangre, y cuando viene donde Pedro, está Pedro, Pedro, no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Una hora. Y eso dice que Pedro lo invitaron a una vigilia y ni siquiera una hora. Ese es el Pedro fuerte, autosuficiente, que tiene unos cuernos, que parece un búfalo. Porque hay gente que son así. Hay personas que creen que su fuerza está en su inteligencia, en sus logros, en su habilidad, no. Mira, cuando un hombre se postra y se humilla ante Dios, ahí comienza su grandeza. Porque Él es el alto y el sublime, el que habita en la eternidad, pero desciende de lo más alto a vivificar el espíritu de los humildes, de los quebrantados, para levantarlos de su condición humillada a la exaltación, como al hijo que le dijo: ven, siéntate a mi diestra. Por cuánto te humillaste. Piense cómo es el Señor. Le advierte que viene. Pedro reta al Señor. El Señor no se deja provocar, hasta lo invita a orar para librarlo. Y Pedro muestra que es débil, creyendo que es fuerte. Ahí estaba Dios trabándolo en sus cuernos de autosuficiencia, debilitándolo y mostrándole quién es Él. Cuando vinieron a prender a Jesús, el que no había orado, ahora venía con su fuerza, sacó la espada, ¡fua!, sus propias armas. Pero la Biblia dice que nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de tu fortaleza. Pedro, mete tu arma
en tu vaina y déjate de asunto, que yo te conozco a ti muy bien. Esto no se logra con espada, ni con lanza, ni con jabalina, sino con mi espíritu. Y Pedro dice, aunque no me dejaste librarte, pero sigo contigo. Va Pedro ahí delito, con la turba. Y ya ustedes saben, negó al Señor 3 veces, como el Señor se lo advirtió. Y no lo negó así, lo negó hasta con malas palabras, con un lenguaje muy, muy fuerte, muy feo, que no representaba. Parece que quería mostrar que no era seguidor del Nazareno. Y dice la palabra que cuando Jesús lo pasaba de un lugar para otro, dice que Jesús lo miró. Peter le cantó la canción, te lo dije 1,000 veces. 1,000 veces te lo repetí, que tú eres débil. Y esa mirada de amor dice que Pedro se fue, ¿dónde? Al Getsemaní y lloró amargamente. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba trabado, sin fuerza, llorando. No fue humillado. No fue humillado. No fue humillado. Ahí estaba trabado, sin fuerza. No lo debilitó el Señor a Pedro. Después de la resurrección, cuando el Señor era fuerte, cuando el Señor era el cuerno de salvación, se encuentra Pedro pescando. Y le dice, Pedro, sígueme. Y salen a dar un paseito por la playa, van caminando. Y el Señor comienza a ministrar a Pedro. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué dice más que estos? Porque él dijo, aunque todos estos te negaren. En otras palabras, yo soy más leal que todos estos. Por eso, ¿me amas más que estos? Apacienta a mis corderos. Cuando se lo dijo 3 veces, Pedro se acordó de las 3 negaciones. Y al final dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Perdóname que me puse a discutir contigo. Tú sabes que te negué por débil, pero yo te amo. Y él le ministró restauración a Pedro. Entonces, cuando Pedro estaba restaurado, el Señor comienza a ministrarle a Pedro. Y le dice, Simón, oye, qué cosa hermosa ahora. Simón, cuando tú eras muchacho, tú te ceñías a ti mismo, pero después de viejo te va a ceñir otro. Y dice el Evangelio, mostrando con esto de con qué muerte va a glorificar al Señor. Ahora iba a morir Pedrito. Y dice el Señor, te estaba trabando para el sacrificio, Pedrito. Así que lo que te pasó no es que te quiero humillar ni avergonzar, era que debilitarte tus cuernos para que estés listo ahora para yo ceñirte, Pedrito. ¿Ok? Cuando tú eras muchacho, ahora viene cuando uno es joven. Sea una cosa que es paradójica, difícil de entender. Como un joven que casi no ha vivido, vive desafiando la muerte. Los jóvenes son aventureros. Provocan el peligro. Yo recuerdo en mi país había unos jóvenes que jugaban lo que le llaman la cieguita. La cieguita era que buscaban una calle donde había mucho tráfico. Entonces en motoras esperaban que la luz estuviese roja. Quiere decir que del otro lado estaba verde. Y metían 120 millas por hora. ¡Uah! Y pasaban a la luz.
Y cuando llegaban allá, ¡ah! La adrenalina. Otra palabra, ¡lo logré! En las roletas rusas, ¿recuerdan ustedes? Los viejos, en cambio, ¿cómo se cuidan? Y la pregunta mía es, ¿no debe ser lo contrario? El joven, porque casi no ha vivido, debiera cuidarse más. El viejo dice, ya para lo que me falta. Pero no es así. ¿Y por qué ese contraste? Cuando tú eras joven, tú te ceñías. En los jóvenes está la fuerza, está la energía, está la aventura, está el puedo. Y por eso hay un refrán que dice, si los jóvenes supieran y si los viejos pudieran. Y eso es una gran verdad, hermanos. Óiganlo bien. Si los jóvenes supieran y si los viejos pudieran. El viejo, cuando quiere, ya no puede. Y los jóvenes desafían la vida porque no la conocen. Son ignorantes. Por eso el problema nuestro con los adolescentes es un lío. Usted le advierte el peligro y yo sabe más que usted. Yo soy hombre, yo soy grande. Está bien, tranquilo, tranquilo. ¿No quieren andar con usted? Yo recuerdo el hijo mayor cuando tenía, qué sé yo, 9, 10, 11, 12 años. Hermanos, parecíamos una familia como los hindúes, que van los hombres atrás, las mujeres detrás. Antes, cuando era niño, no se pegaba. ¡Hey! Con nosotros, ahí con nosotros. ¡Hey, papi, agárrame, papi! Cuando estaba grandecito, ya que estaba, ustedes saben, preparando en adulto, ¿no? Suéltame. No, váyanse ustedes, váyanse. Joven. Dígale a un joven que usted le va a comprar la ropa. Madre mía. Yo recuerdo una vez que con ese mismo joven yo tenía $300 para comprar ropa. Yo fui con él. Dijo, papi, no, yo voy a elegir la ropa. Y yo voy con mi prudencia. Un jean. Yo nunca he vuelto un jean que cuesta más de $30. 75 en ese tiempo. Y un muchacho, yo nunca me he puesto un pantalón de $75. Y una camisa, 75 más. Digo, madre mía, para estar en la moda. Y yo el que pago no estoy en la moda. Y digo yo, hijo, yo trato de que sea inteligente. $300. ¿Tú sabes las camisas que te puedes comprar en los pantalones? No quiero mucho, quiero algo bueno. Ustedes saben ya los jeans con su forma baja. El pantalón aquí. Y yo dije, 75 por eso. Ay, y yo me como. Y unos camisones hasta acá abajo. Y yo lo encontraba ridículo. Pero de momento voy a mi casa, me pongo a ver unas fotos viejas cuando yo era joven y me vi a su edad con unos pantalones campanas que no se me veían los zapatos. Y yo dije, pero si yo era más ridículo que mi hijo. Y después te dicen, la juventud se impone. El Señor le dice a Pedro, cuando tú eras muchacho, tú te ceñías, tú comprabas tu ropa, tú decidías.
te montaba en la motora, a alta velocidad y jugaba con la vida. Pero cuando tú eres viejo, y yo tuve que pensar en mi papá, el hombre más autosuficiente que ha nacido de mujer. Cuando llegó a 86, 87 años, comenzó a deteriorarse. Y cuando yo vi a mi hermana dándole la comida con un babero, y le bajaba para que y se la recogían. Y a mi papá bañarlo, mi hermana, qué vergüenza. Cada pasito le costaba. Me acordé de Pedro. Cuando tú eras joven, tú te ceñías. Pero cuando eres viejo, otro te ciñe, otro te baña, aunque tú no quieres que te vea la enfermera. ¡Ay! Te tiene que dejar bañar porque tú no puedes. No, el brazo no te llega, aunque está más largo, no te llega, va. No tiene fuerza. Cada brazo. Y si no te dan comida, te mueres. Si no te bañan, ay de ti. ¿Por qué? Porque el viejo está debilitado. Cuando quiere, no puede. Dice el Señor, this is my opportunity. Ya lo trabé en su imposibilidad y en su debilidad. Le quité toda su resistencia y su fuerza. Y ahora, Pedro, estás listo para yo amarrarte. Y dice Juan narrando, diciéndole con esto, con qué muerte va a glorificar al Señor. La iglesia piensa que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo porque cuando lo iban a crucificar, dice la tradición, él dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. ¿Cómo escribe Pedro de las pruebas? Dice a los cristianos, no se extrañen como si una cosa rara les aconteciese. Miren a Jesús como fue el matadero, vayan ustedes también. Como habla Pedro en sus epístolas del valor y del martirio cristiano. Dios te va a trabar en los cuernos, por los cuernos, antes de llevarte el sacrificio, para debilitarte. ¿Para qué? Para debilitarte. Ahora salgamos de la funeraria, porque hemos hablado mucho de muerte, y vamos a hablar ahora, ¿por qué lo hace Dios? Salmo 92, y ahí terminamos. Para que podamos entender, leamos el 7. Salmo 92, 7, para que entendamos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que obran iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Adonai, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Escuchen ahora. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos lo que se levantaron contra mí de los malignos. En otras palabras, pero tú aumentarás mis fuerzas como los cuernos del búfalo. Y luego yo miraré a los enemigos y estarán a mis pies. En otras palabras, ahí donde dice aumentará mis fuerzas, ahí es mis cuernos. Pero tú aumentarás mis cuernos como los del búfalo. Esa es la traducción literal verdadera del original.
el original no dice fuerza, dice cuernos. Pero tú aumentarás mis fuerzas como los cuernos del búfalo. Y seré ungido con aceite fresco. Escuchen, hermanos. Cuando los impíos están floreciendo en su iniquidad, los justos, nosotros, estamos trabados, siendo debilitados para llevarnos y amarrarnos con cuerdas en los cuernos del altar. Ese proceso se llama debilitamiento. Porque Jehová no trabaja con tus fuerzas, trabaja con tu debilidad. Y cuando tú eres débil, entonces eres poderoso. Entonces, Jehová toma tu fuerza, la convierte en debilidad y luego unge tu debilidad para convertirla en fuerza de búfalo. Porque dice que te la unge. Unción significa consagración. Cuando hay ungimiento hay tres cosas. Diga conmigo: delegación, autorización e impartimiento o capacitación. En otras palabras, Dios ordena tu debilidad. Es lo que dice ahí. ¿Saben lo que es una ordenación de un ministro? Un ministro está listo para ser ordenado al ministerio cuando está debilitado. Los que tienen ministros bajo su autoridad tienen que mirarlo bien. Muy autosuficiente, muy qué sé yo. ¿Por qué tengo tantos años sentado? Tranquilo, está trabado. Pero si yo era ministro en otra parte, yo era tal cosa. Sí, pero trabadito ahí. Por eso que te tengo ahí amarradito ahí. Porque tú piensas que tú eres ahí. Pero a todos nos hace lo mismo. Yo duré 8 años trabado. Yo tenía unos, en mi país dicen chifles, unos cuernos, hermano. Ay, papá. De la religión, yo estudié, yo soy, ya. Tenía más yo que otra cosa. Pero Dios tomó los cuernos de mi ego. Porque yo sufría de una enfermedad llamada egotitis, que es inflamación del ego. Y Dios me trabó, me debilitó y luego me ungió con aceite, mi debilidad. Entonces me dio un cuerno de salvación, que es Cristo en mí. ¿Qué leímos en Lucas? Que Dios nos suscitó un poderoso salvador en la casa de David, un cuerno de salvación. Aquí dice que mientras los impíos florecen en su maldad, Dios te tiene a ti debilitándote. Los impíos están creciendo en maldad, creciendo en esto, creciendo en aquello, y tú siendo debilitado. Y dice Dios: ahora voy a tomar tu debilidad y la voy a ungir. ¿Cómo se llama el mensaje? El ungimiento de mi debilidad. En los cuernos del altar se untaba sangre, expiación. Se untaba aceite. Especialmente en el altar de la intercesión. Dios capacita incapacitando y fortalece debilitando. Y da vida a los que mueren. Y cuando estamos muertos, estamos vivos para Dios. Y cuando estamos débiles, somos fuertes para Dios. Ven ustedes ahora lo que es la parte más difícil del cristianismo. Ven ustedes porque ahora no se predica eso. Ven ustedes porque ahora las buenas nuevas no tienen cruz. ¿Ah? Esa es la parte que el diablo esconde para mantenernos ilusionados.
Es bueno entender a Dios para poder caminar con Él. Todavía nos falta el último mensaje. Vamos a estudiar por qué en una zarza y no en otro árbol. Ese es el próximo mensaje. ¡Pam! Próximo capítulo. Ya saben por qué, por los cuernos. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre bendito de Jesús, yo también oro por esa vida que está ahí, que por la providencia tuya está recibiendo esta palabra. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Tú no estás ahí por casualidad, tú estás ahí porque Dios ha determinado eso para beneficio de tu alma, de tu vida. Tú eres importante para Dios. Cristo murió por ti, compró tu vida con sangre, con el precio altísimo de su vida inmaculada, justamente para que tú seas de Dios, para usar tu vida, para embellecerla, para darle un propósito, para que tu vida sea una saeta en sus manos, lanzada al propósito de su voluntad, para coronarte de honra, porque todo propósito de Dios está coronado de honra. Mi oración es que tu corazón se rinda a Dios. Y si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, ahí donde tú estás, confiésalo. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Confiesa ahora mismo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es tu Salvador. Y entrará el Señor a tu vida para guiarla por sendero de justicia, de luz y de honra. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.